Seguidamente tenemos la intervención de la doctora Gloria Edith Torre Maraví, quien es médico cirujana, especialista en medicina interna, maestría en salud pública y gestión en sistemas de salud, médico evaluador de IETSI, Dirección de Guías de Práctica Clínica, Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Doctora Gloria Edith. Nuevamente, buenas noches con todos los asistentes. El tema que vamos a tratar el día de hoy, continuando con la exposición del doctor Montes, vamos a ver las herramientas para implementar, en sí para evaluar la parte de la adherencia, ¿no? Como bien lo mencionaron, yo soy médico internista, tengo un diplomado en salud pública y actualmente soy médico evaluador en IETSI. Entonces, recordemos, como ya hemos hecho una primera revisión, vamos a hablar sobre la guía de práctica clínica de COVID. En sí, ya sea la primera, la segunda versión, nosotros vamos a ver la adherencia justamente a estas recomendaciones. ¿Qué quiere decir adherencia? Hace referencia a cómo el personal sanitario, especialmente los médicos, están cumpliendo con estas recomendaciones. Recordemos que son recomendaciones justamente basadas en evidencia. Quiere decir que hay estudios o hay seguimientos que han demostrado que hay eficacia para ello. Entonces, generalmente nosotros ya tenemos varios años como IETSI elaborando guías de práctica clínica. Este año lo que ha salido ha sido la directiva para la evaluación de la adherencia a las guías de práctica clínica, ¿no? Finalmente, el 9 de julio del 2021, por resolución de gerencia general, número 951, es que se ha aceptado esta directiva, ¿no? Esta directiva habla de varios procesos, pero dentro de ello, lo más importante, determinar la adherencia a las guías de práctica clínica. Recordemos que esta guía y la evaluación en sí es para todas las redes de salud en todos sus niveles. Hablamos de redes gerenciales, estamos hablando de centros asistentes, bueno, redes prestacionales, redes asistenciales, todos los centros de atención. O sea, en todo ámbito que pertenece a salud, se debe cumplir justamente las recomendaciones indicadas en las guías que se han ido publicando. Y especialmente, bueno, nosotros hemos hecho la evaluación a la adherencia en esta primera guía, que es la guía de COVID. ¿No? Entonces, como ya mencionó el doctor Montes, ya ustedes conocen cuáles son los procesos para la elaboración, la implementación y la adherencia. Entonces, una vez que el equipo elaborador de la guía ha generado sus primeras recomendaciones, lo que ellos van a hacer es seleccionar aquellas recomendaciones priorizadas en un inicio, que por decirlo de alguna manera, son recomendaciones que van a tener mayor peso o algunas características que van a hacer que sean más importantes o más fáciles de ser medidas en su cumplimiento para poder evaluarlas. Entonces, vamos a ver más adelante el cuadro de cómo se debe proceder para la evaluación y cómo es que las vamos a analizar para finalmente denominarlas trazadoras, ¿no? Que van a ser la forma más fácil de cómo las vamos a tener. Entonces, para nosotros evaluar justamente las recomendaciones trazadoras, vamos a tener etapas, ¿no? Nuestra primera etapa, que es la planeación de cómo vamos a hacer esta evaluación, ¿no? En dónde la vamos a desarrollar, cómo se va a llevar a cabo, cómo vamos a medir, que es la segunda parte, ¿no? Ya sea que se midan solamente a través del sistema ESI, recordemos que la gran mayoría de nosotros conoce el sistema, sea una medición manual, historia por historia, en cada establecimiento, entre otros. Y finalmente el monitoreo. Quiere decir que nosotros hacemos una primera evaluación, obtenemos nuestros primeros resultados y vamos a monitorizar cómo van a continuar en las siguientes mediciones, ¿no? Recordemos que nuestras mediciones pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, semestrales o anuales.
Ok, entonces un poco lo que les mencionaba, para recordarles, ¿no? Tenemos una guía de práctica clínica, ojo, cualquiera de las guías de práctica clínica. En este caso vamos a hacer hincapié en la guía de COVID. Tenemos nuestras recomendaciones y de las recomendaciones que tenemos vamos a priorizar algunas. Una vez priorizadas, vamos a continuar. Vamos a aplicar nuestra matriz de priorización para determinar cuáles deben ser priorizadas. Recordemos que deben cumplir 4 características principales, ¿no? Deben tener la parte del impacto clínico en el paciente. O sea, quiere decir, esta recomendación, ¿qué consecuencias va a tener en mi paciente? ¿Es conveniente que yo la implemente o de repente no es tan prioritaria de implementarlo en este momento? ¿Cuánta repercusión va a tener justamente en la parte de resolver el problema del paciente? Y le vamos a dar una valoración. Vamos a tener el impacto en el proceso de atención. ¿Qué quiere decir? Esta recomendación va a ser un impacto fuerte en cada una de las personas que van a brindar la atención o no. O de repente si es un fármaco el que vamos a implementar, este fármaco se va a contar en todos los establecimientos, va a estar disponible o de repente no hay un acceso fácil o es alto costo, entre otros, ¿no? Si es difícil su obtención, difícil que lo puedan adquirir, de repente nos vamos a ver con cierta restricción. Los costos de implementación. ¿Cuánto va a costar que nosotros implementemos esta recomendación? ¿No? Por ejemplo, si tenemos una patología y decimos, sí, se debe hacer cierto tipo de examen, ¿no? O se debe guiar tal procedimiento, debemos ver cuál es el costo de este procedimiento, cuál es el costo de este examen y si se va a poder realizar en todos los pacientes, ¿no? Y el tipo de recomendación. Como ya lo mencionó justamente el doctor Montes, tenemos que evaluar si tenemos solamente puntos de buena práctica clínica, son recomendaciones condicionales, recomendaciones fuertes y las evaluaciones tecnológicas. Entonces, acá les he puesto un ejemplo, en realidad, con otra guía de práctica clínica para que ustedes puedan ver cómo es que se realiza la valoración, ¿no? Está bastante explicado, hemos cogido 2 recomendaciones de una guía de práctica clínica para que ustedes puedan ver el puntaje que se le da a cada una. Recuerden que estas recomendaciones y esta clasificación y el puntaje lo realiza el equipo elaborador de la guía. ¿Sí? Entonces se reúne todo el equipo elaborador de la guía y van dando puntajes. Recordemos que el primero es el impacto clínico en el paciente. O sea, aquellas consecuencias que va a causar nuestra implementación sobre su problema de salud, ¿no? Por ejemplo, en las recomendaciones que tenemos, hay algunas que le han dado puntaje de 4, otros tienen puntaje de 5, que es un puntaje muy alto, ¿no? O sea, si nosotros implementamos esta recomendación, quiere decir que probablemente tenga un impacto bastante alto, ya sea en el tema de salud de nuestro paciente o en el tema preventivo, que también lo vamos a utilizar. El impacto en el proceso de atención, ¿no? Como se les menciona, es más o menos es lo que va a implicar tener el fármaco en todos los establecimientos, que haya una buena respuesta y que haya un buen flujo de atención, sobre todo entrenar al personal capacitado, ¿no? Igual damos un puntaje, siendo 5 el mayor puntaje, que quiere decir muy alto, o por ejemplo en el otro caso sigue siendo solamente alto. Los costos de implementación. ¿Cuánto va a costar o qué tan factible es que yo pueda realizar esta implementación, ¿no? Si es muy alto el costo, de repente va a ser muy difícil que yo lo pueda implementar. Mientras si el costo de implementación es muy bajo, o sea, de repente solo necesito capacitar a mi personal porque ya cuento con el resto de implementos, esto debería tener un mejor puntaje, ¿no? Y finalmente, el tipo de recomendación, ¿no? Buenos puntos de práctica clínica, recomendaciones condicionales, recomendaciones fuertes o las evaluaciones.
Una vez que todo nuestro equipo elaborador ha dado el puntaje, hacemos los promedios y finalmente obtenemos el valor total. Una vez que se ordena el valor total, vemos que cada recomendación va a obtener un puntaje. Normalmente nuestras priorizadas van a ser aquellas recomendaciones que han sido seleccionadas y que cuentan con el mayor puntaje. ¿Qué quiere decir? Que estas recomendaciones deberían ser las que vamos a evaluar como prioridad para saber si nuestro personal asistencial está cumpliendo o no con estas recomendaciones. Entonces, más o menos lo que ya hemos hablado. Primera parte, nuestra guía con sus recomendaciones. Generamos nuestras recomendaciones trazadoras. Tenemos nuestros indicadores de adherencia. ¿Qué quiere decir? Una vez que ya el grupo elaborador selecciona sus recomendaciones trazadoras, pasa al grupo evaluador y le dice, estas son mis recomendaciones, ustedes van a trabajar en base a ello, ¿no? El grupo elaborador va a generar un indicador para cada una de las recomendaciones trazadoras. O sea, va a generar cuál va a ser la forma que va a evaluar esos indicadores, porque ya pasan de ser recomendaciones a ser indicadores. Les voy a poner un ejemplo más adelante. ¿Ya? Y una vez que nosotros tenemos nuestros indicadores, debemos evaluar la adherencia, ¿no? Evaluar que también nuestro personal asistencial está llevando a cabo esta recomendación. Si está haciendo de forma adecuada, quiere decir que un gran porcentaje, lo ideal sería que la mayoría lo cumpla en más del 95%, ¿no? Porque recordemos que son recomendaciones basadas en evidencia. Recomendaciones que se ha demostrado que tienen un mayor beneficio en nuestro paciente, ¿no? Y tenemos una adherencia inadecuada, quiere decir que a pesar de que hay un documento que dice que nosotros tenemos recomendaciones con buena evidencia, nuestro personal asistencial de repente no las está cumpliendo. Muchas veces, ¿por qué? Por falta de conocimiento, de repente se lanza la guía y no tiene la adecuada difusión, por ahí no le dieron la debida importancia, dijeron, bueno, es un documento más, y no saben qué es lo que indica, qué es lo que contiene este documento, y no lo hacen, ¿no? O muchas veces simplemente actuamos por la experiencia que tenemos, ¿no? Que no es lo adecuado. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que buscamos nosotros con la herencia? Nuevamente, ¿no? Que se cumplan las recomendaciones que se han dado. Entonces, ¿qué necesitamos? Generalmente implementar estas estrategias para saber si se están cumpliendo o no. En el caso de la guía de práctica clínica de COVID, nosotros como grupo elaborador hemos elaborado 13 indicadores en base a 13 recomendaciones priorizadas de la guía, ¿no? Hemos valorado, analizar el uso de antibióticos, uso de anticoagulantes, el uso de corticoides, ivermectina, hidroxicloroquina o cloroquina, acitromicina, colchicina, acetilcisteína, el uso de corticoides inhalados, antiagregantes plaquetarios, estatinas, vitamina C y vitamina D. ¿No? Recordemos que cada uno de ellos tiene diferentes indicaciones para otros tipos de patologías. Pero en sí, la guía de práctica clínica de COVID nos dice específicamente cuándo lo debemos usar o cuándo no debemos usar. ¿No? Por ejemplo, el indicador número 1, que nos habla sobre el uso de antibióticos en estos pacientes, ¿no? El indicador, ese es el nombre del indicador. Por ejemplo, revisamos, ¿no? La recomendación trazadora, ¿qué es lo que nos dice? ¿No? En personas con COVID-19, dado que la prevalencia de coinfección bacteriana al ingreso hospitalario es deficiente, no se debe administrar antibiótico terapia de rutina como parte del manejo inicial, ¿no? Entonces, una vez entendido esto, nosotros hemos pasado a realizar la definición operacional. O sea, ¿qué es lo que nos dice esta recomendación trazadora, ¿no? Lo que busca es
Si es que no hay una infección bacteriana, no deberíamos utilizar el antibiótico. Y es justamente lo que valoramos, ¿no? Necesitamos saber qué porcentaje de pacientes que han sido hospitalizados por COVID-19 no han empleado antibióticos durante las primeras 48 horas de hospitalización, teniendo en cuenta que es un paciente que recibe manejo inicial. Recordemos, si bien es cierto, pasadas las 48 horas, podemos hablar de infecciones nosocomiales que de repente no van a permitir un adecuado cumplimiento o que por ende puedan requerir antibióticos si es que tenemos demostrado alguna sobreinfección. Entonces, se elabora justamente cómo vamos a determinar cuál va a ser nuestro numerador, nuestro denominador, para nosotros poder hallar ese porcentaje, ¿no? Entonces, nuestro numerador van a ser aquellas personas a las cuales no se les ha administrado antibióticos durante las primeras 48 horas del ingreso, desde su hospitalización por COVID. Ojo, recordemos que la mayoría de hospitalizaciones por COVID son casos severos o son casos críticos. Quiere decir, normalmente hospitalizamos pacientes que requieren manejo oxigenatorio. El denominador van a ser todos nuestros pacientes que hayan sido hospitalizados por COVID-19. Entonces, recordemos que la parte de antibióticos es bastante amplia. Tenemos varios tipos de antibióticos. En este caso se conversó con mi grupo elaborador y determinamos qué tipos de antibióticos íbamos a buscar. Se seleccionaron, y como pueden ver en esta lista, antibióticos vía oral, antibióticos endovenosos en jarabes, todos aquellos que figuran en la lista de códigos de farmacia de salud, o sea, todos aquellos que cuentan con un código SAP, ¿no? Y es entonces como los hemos buscado para poder realizar este cruce de información y determinar si es que se ha empleado alguno de ellos, ¿no? Dentro de ellos recuerden que hablamos de beta-lactámicos, tenemos macrólidos, quinolonas, aminoglucósidos, nitroderivados, lincosaminas, entre otros. Entonces, cada uno de ellos ha sido analizado para poder obtener estos resultados, para definir si se usaron o no en algún momento durante esas 48 horas iniciales de hospitalización. El indicador número 2 nos habla sobre el uso de anticoagulantes en pacientes hospitalizados. ¿Qué nos dice la recomendación trazadora? Que en pacientes clasificados, ya sean de forma crítica o sea, de forma severa, se debe administrar a dosis profiláctica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos determinado? El porcentaje efectivamente de pacientes hospitalizados, tanto severos como críticos, que han empleado anticoagulación, para saber cuánto ha sido el cumplimiento de este indicador, ¿no? Y bueno, nuestro numerador en este caso son personas a las que se les ha administrado anticoagulación en el periodo que hemos analizado, que ha sido el primer periodo del 1 de enero al 31 de mayo. ¿No? Y ojo, que han sido catalogados como severos o como críticos. El denominador han sido aquellos pacientes hospitalizados en ese periodo, ¿no? Y que fueron catalogados como severos, como críticos. Vamos a hablar de dos indicadores más para demostrar, o bueno, para explicarles cómo es que se realizan los indicadores, ¿no? En cuanto al uso de ivermectina, nuestra recomendación dice específicamente que en personas hospitalizadas por COVID se recomienda no utilizar ivermectina como parte del tratamiento de la enfermedad. Ya ustedes cuando puedan revisar la guía está completamente sustentado el por qué no se debe utilizar, ¿no? Ojo, teniendo en cuenta que sí se puede utilizar si es que fuera un paciente que pertenece a un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Que estén realizando pruebas con este medicamento para saber si hay algún tipo de beneficio, ¿no? Sería el único caso en el que sería aceptado. De no ser así, y como no hemos tenido ningún estudio durante ese periodo, nosotros lo que hemos tenido con este indicador es valorar justamente el porcentaje de pacientes hospitalizados que no emplearon ivermectina. No, nuestro numerador, aquellos pacientes que no se les administró ivermectina durante su hospitalización. El denominador ha sido el total de pacientes hospitalizados
en el periodo estudiado que presentaron infección por COVID-19 justamente durante este periodo de hospitalización. Y finalmente hablamos del indicador número 8, que habla sobre el uso de acetilcisteína, ¿no? La recomendación bastante específica dice que en pacientes hospitalizados por COVID-19 se sugiere no administrar acetilcisteína como tratamiento como parte de la enfermedad, ¿no? A menos que sea igual que el anterior en un contexto de ensayo clínico aleatorizado. Sin embargo, hace connotación de que si yo tengo un paciente que es un paciente con alguna patología pulmonar crónica, que ya es usuario de acetilcisteína, este paciente puede continuar con el uso de acetilcisteína, pero ojo, ¿no? Como parte de su patología crónica, no como tratamiento para COVID. ¿No? Nuestra definición operacional era que con este indicador nosotros pretendemos valorar el porcentaje de pacientes hospitalizados que no emplearon acetilcisteína. Acá podemos ver el numerador, ¿no? Aquellas personas en las que no se administra acetilcisteína. Nuestro denominador han sido todos los pacientes hospitalizados en el periodo analizado que presentaron una infección por COVID-19 como causa de la hospitalización. Entonces, una vez que nosotros ya hemos hecho la elaboración de nuestros indicadores, procedemos con la segunda parte, ¿no? Plasmar estas fichas que hemos generado, estos indicadores con sus diferentes denominadores, numeradores, para poder determinar cuál ha sido el porcentaje de la adherencia. Entonces recordemos nuevamente, en este caso, nuestros 13 indicadores para los cuales se procedió a elaborar un semáforo. ¿Qué quiere decir? Que lo ideal, ¿no?, es de que nuestra adherencia sea alta. ¿Ya? Eso es lo que buscamos, una adherencia alta. Puede haber una adherencia intermedia, puede haber una adherencia deficiente. Sin embargo, cada indicador que tengamos nosotros va a tener cierto valor que va a ser diferente en cada uno de los casos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los indicadores de uso de antibióticos, uso de anticoagulantes y uso de corticoides, nuestros indicadores de adherencia alta son que cumpla con una adherencia mayor al 80%, ¿no? Dejamos cierto espacio libre, que es el 20%, para aquellos pacientes que de repente fueron hospitalizados por alguna otra causa, por ahí que ya ingresan referidos de algún otro establecimiento que ya venían con el diagnóstico de una infección sobreagregada, entre otros. En el caso de acetilcisteína, corticoides inhalados, antiagregantes plaquetarios y estatinas, si nosotros revisamos bien la recomendación, hace mención justamente a patologías crónicas, ¿no? Pacientes que por patologías crónicas podrían usar estos medicamentos, como les dije, el caso de acetilcisteína, aquellos pacientes que tengan alguna patología pulmonar crónica, al igual que corticoides inhalados. Pacientes que sean usuarios de antiagregantes plaquetarios, pacientes infartados, ¿no?, ya sea infartos coronarios, infartos cerebrales, aquellos pacientes que presenten dislipidemias y que ya sean usuarios de estatinas, podemos continuar el uso por la patología crónica, más no por la enfermedad o la infección de COVID. Entonces, en ese escenario tenemos un rango del 5%, que es lo que se ha visto la presencia de patologías crónicas, ¿no? Entonces, en ese caso yo no puedo pedir que mi cumplimiento sea al 100%. Entonces, le damos el beneficio del 5% de estos pacientes y catalogamos que nuestra adherencia va a ser alta si nuestro cumplimiento es mayor al 95%. Si es menos de ellos, probablemente intermedio o deficiente. Mientras que en el caso de los indicadores que nos hablan de ivermectina, hidroxicloroquina, citromicina, colchicina y vitamina C y vitamina D,
La recomendación es bastante clara. No usar en ninguno de los casos, ¿no? Ni así sea alguna patología crónica, ni que el paciente lo viene usando porque alguien se lo recomendó, simplemente es no usarlo porque no hay mayor beneficio para el paciente. Entonces, en este caso, por ser una recomendación bastante dirigida, que dice que se debe cumplir como tal, si no hay mayor beneficio, nuestra adherencia va a ser 100%. O sea, todos deben cumplir esa indicación. Si no la cumplimos, menor al 100%, pues hablamos de una recomendación intermedia, una recomendación deficiente. Entonces, recordemos, como les mencioné al inicio, los cuadros siguientes que les voy a mostrar es en base a la primera evaluación que hemos realizado, ¿no? El primer periodo para todos aquellos establecimientos que cuentan con un área de hospitalización. Entonces, ¿qué es lo que nos decían nuestros indicadores? ¿No? Hablamos de 13 indicadores. En el caso de vitamina C y vitamina D, aparentemente en todas las IPRES tenemos una adherencia al 100%. Entonces, nos queda la duda de realmente si es que no fue así, o probablemente en ese momento, pues farmacia de salud no contaba con el fármaco, pero bueno, se ha considerado como una adherencia alta para todos los establecimientos al asegurarnos el 100%. Mientras que los 11 indicadores restantes que tenemos, de los más bajos que podemos observar, recordemos que este cuadro es un cuadro elaborado con todos los valores, de todas las IPES, de todas las redes profesionales que teníamos. En cuanto a nuestro indicador sobre el uso de antibióticos, estamos en una adherencia completamente deficiente. Quiere decir que solamente el 36.9% de todos los establecimientos que hemos analizado cumplen con este indicador. Cumplen con no dar antibióticos las primeras 48 horas. En el caso de acetilcisteína, que es otra de las recomendaciones que tenemos con una adherencia deficiente, vemos que solo el 36.4% de los establecimientos cumplen con no utilizar este fármaco. En el caso de hidroxicloroquina se ha visto una adherencia bastante alta, ¿no? Muy cercana a la meta, 99.9% de adherencia. ¿Sí? Quiere decir que estamos cumpliendo con no utilizar hidroxicloroquina en ningún caso de paciente hospitalizado por COVID. El resto de indicadores, como podemos ver, están en una adherencia intermedia, ¿no? Anticoagulantes con 88.1% de cumplimiento, corticoides 84.2%, en el caso de ivermectina 96.5%, acitromicina 93.5%, colchicina 97.2%, corticoides inhalados 87.8%, antiagregantes plaquetarios 89.7% y estatinas con 81.8%. ¿Cómo ha sido que hemos nosotros dividido para poder tener un mejor entendimiento? Todas las regiones se han dividido en macroregiones, ¿no? Hemos tenido en cuenta la parte norte, la parte sur, centro, oriente y Lima. Dentro de aquellas redes que forman parte de la macrorregión norte, tenemos a Ancash, La Libertad, Piura, Tumbes, Cajamarca y Lambayeque, ¿no? Recordarles que el mes pasado tuvimos una reunión con todas estas redes explicándoles justamente cada una de las IPRES que conforman sus redes y el análisis de cada una de ellas. Lo que se ha realizado en esta ocasión es juntar todas las IPRES de las redes para poder hacer un comparativo por macroregiones. Entonces, en este caso, lo más llamativo evidentemente es la parte roja resaltada. ¿Qué quiere decir? Esto, pues, estas redes tienen un cumplimiento deficiente, ¿no? Podemos ver Piura tiene un cumplimiento del 23.9, Tumbes
15.3, Cajamarca 19.1 y Lambayeque 35.2. Eso en el caso de uso de antibióticos. Quiere decir que a pesar de que se han emitido recomendaciones que tienen evidencia muy buena, seguimos utilizando antibióticos sin tener una evidencia de un cuadro infeccioso sobreagregado. En el caso de citromicina, podemos ver que la red Tumbes tiene una adherencia deficiente con 83.1%. En el caso de acetilcisteína, todas las redes que pertenecen a la macrorregión norte se encuentran con una adherencia deficiente. Quiere decir que desconocemos el motivo de por qué la parte asistencial continúa dando acetilcisteína si es que no hay mayor beneficio, ¿no? Cajamarca continúa utilizando corticoides inhalados a pesar de que no hay una indicación adecuada. Antiagregantes plaquetarios en Tumbes, estatinas en Tumbes y Lambayeque. Entonces, lo ideal y lo que esperamos en las siguientes evaluaciones es de que este cuadro sea completamente verde, ¿no? El amarillo, recordemos que hablamos de una adherencia intermedia, pero nuestra meta es que todos tengan una adherencia alta. Y para ello estamos trabajando, como más adelante les voy a demostrar. En el caso de macrorregión sur, están incluidas las redes Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Entonces, se procedió a juntar todas las cifras y este es el resumen que tenemos. Siempre los indicadores más bajos que vamos a tener en todas las redes y en la mayoría de IPRES son el indicador sobre antibióticos y el indicador de acetilcisteína, ¿no? Es algo repetitivo en casi todas las redes. En algunas redes en específico, por ejemplo, en el caso de Cusco, adicional a ello mantenemos una adherencia baja para el caso del uso de ivermectina, para el uso de acitromicina. En el caso de Moquegua, adherencia baja para el uso de corticoides inhalados y el uso de estatinas. En el caso de Puno, acitromicina, adicional a ello. En el caso de Tacna vemos que se continúa con el uso de colchicina, con el uso de corticoides inhalados. En el caso de Apurímac, adicional, el uso de estatinas. Como les digo, el cumplimiento y la adherencia alta, todo lo que podemos ver en verde, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cusco, muy buena adherencia, una adherencia que está en la meta, en el caso de hidroxicloroquina y colchicina. Quiere decir que para ninguno de esos pacientes han empleado estos fármacos, ¿no? Así como en Tacna, y para ningún paciente hospitalizado por COVID han empleado hidroxicloroquina. En el caso de la macrorregión centro, tenemos a Ica, Junín, Ayacucho, Pasco, Huancavelica y Huánuco. No, como les decía, es reiterativo. Indicador de antibióticos, indicador de acetilcisteína. O sea, fíjense, son los dos indicadores con los que más tenemos que trabajar casi en todo el país, ¿no? Que son los indicadores más bajos. En el caso de ICA, por ejemplo, además de esos dos, tenemos una adherencia baja en cuanto al uso de corticoides inhalados, en cuanto al uso de antiagregantes plaquetarios y el uso de estatinas. En el caso de Junín, uso de acitromicina, todavía persistente a pesar de las indicaciones, y el uso de estatinas. Ayacucho mantiene adherencia deficiente en cuanto a estatinas. Huancavelica, adherencia deficiente en uso de acitromicina. Y Huánuco, adherencia deficiente, corticoides inhalados y uso de estatinas, ¿no? Cabe resaltar que, por ejemplo, en ICA tenemos una adherencia alta en cuanto a hidroxicloroquina. Ningún paciente hospitalizado por COVID ha recibido hidroxicloroquina en esta red, al igual que en la red Pasco, ¿no? Adherencia alta para hidroxicloroquina.
En la región, en la macrorregión Oriente, tenemos 5 redes. Madre de Dios, Loreto, San Martín, Amazonas y Ucayali. Entonces, vemos el cuadro similar a los cuadros anteriores, ¿no? Tenemos adherencia deficiente en antibióticos, acetilcisteína. En el caso de Madre de Dios, adicional a los dos que ya se mencionaron, tenemos una adherencia deficiente en cuanto al uso de ivermectina, al uso de colchicina, al uso de antiagregantes plaquetarios, al uso de estatinas. En Loreto, adherencia deficiente, corticoides, ivermectina, acitromicina y estatinas. En el caso de San Martín, deficiente en acitromicina. Amazonas, corticoides endovenosos, antiagregantes plaquetarios y estatinas. Resaltar en Madre de Dios, así como en Amazonas, cumplimiento de meta en el uso de hidroxicloroquina. Ninguno de sus pacientes recibió dicho fármaco. Y finalmente, en la región Lima, recordemos que en la región Lima hablamos de 4 redes prestacionales, ¿no? Red Almenara, Red Rebagliati, Red Sabogal y la gerencia de ofertas flexibles. Dentro de la gerencia de ofertas flexibles hablamos de Villa Panamericana. Recordemos que ha sido un establecimiento justamente destinado a tratar pacientes COVID, y el centro de atención Rebagliati, ¿no? El CAP Rebagliati también está incluido acá. Como podemos ver, la gerencia de ofertas flexibles tiene una adherencia bastante alta para el uso de antibióticos. Quiere decir que los pacientes que han sido hospitalizados por COVID no recibieron tratamiento antibiótico, o bueno, solamente el 13% de ellos recibió, que probablemente cursaron con algún proceso sobreagregado por el cual requerían el tratamiento. En el caso de las redes de Rebagliati y Sabogal, se observa lo que ya veníamos viendo de forma reiterativa, ¿no? El uso de antibióticos en pacientes hospitalizados por COVID-19. Sin embargo, en el caso de acetilcisteína, todos están con una adherencia deficiente. O sea, no estamos cumpliendo con la recomendación. Para el resto de recomendaciones, en el caso de gerencia de ofertas flexibles, vemos que hay un cumplimiento al 100%. Quiere decir que en estos cipres pertenecientes a la GOP no se usan ivermectina, no se usan hidroxicloroquina, ¿no? Vemos adicional ahí una adherencia bastante alta para el uso de corticoides inhalados y el uso de antiagregantes plaquetarios. O sea, tampoco los estamos usando si es que no hay indicación. Si bien es cierto, en cuanto al uso de acitromicina y el uso de colchicina, la GOF está en intermedio, pero estamos muy cercanos a la meta, ¿no? Estamos en 99.9% en cuanto al uso de colchicina y un 99.1% en cuanto al uso de acitromicina. El resto de redes, como vemos, si bien es cierto, tratan de mantener una adherencia intermedia, pero bastante cercana a la meta, ¿no? La gran mayoría 99.7, 99.02, 97.1. Entonces, en realidad no estamos muy lejos de llegar a nuestra meta, ¿sí? Recordemos, nuestra meta es que todos tengan una adherencia alta. La adherencia alta se mide por cada indicador, ¿no? Y recordemos, las metas, más del 80%, 100%, más del 95%. Esas son las metas que buscamos. Y es en lo que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar para nosotros lograr que toda nuestra adherencia sea alta? Para ello, se ha planteado un plan de acción, justamente, ¿no? Una vez que ya nosotros hemos analizado esto, se ha conversado con cada uno de los establecimientos, se les ha explicado qué es lo que está pasando, cómo está pasando, qué es lo que debemos hacer para mejorar, se les ha planteado el trabajo de un plan de acción.
Entonces, ¿qué nos dice el plan de acción? ¿No? Que primero debemos analizar nuestra problemática en cada una de nuestras redes, ¿no? Lo que sugerimos es que se forme un equipo multidisciplinario generalmente en estas redes, ¿no? Ya sea a nivel de red profesional, de redes asistenciales o en las mismas cifras. Que se trate de destinar un espacio de trabajo, generalmente un horario específicamente, donde vayamos a analizar esa problemática. ¿Quiénes deben formar parte del equipo de implementación? Gerentes clínicos, quirúrgicos, jefes de la oficina de calidad, jefes de la oficina de planeamiento, jefes de la oficina de tecnología de información, gestores clínicos, ¿sí? Aquellos que son responsables operativos de la gestión clínica a nivel de las redes profesionales, las redes asistenciales. Generalmente estos son los jefes de departamento, jefes de servicios, sustitutos, hospitales, hospitales especializados, hospitales generales, policlínicos y directores de centros médicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente, primero, analizar qué es lo que está pasando en nuestro establecimiento, por qué no estamos cumpliendo con las recomendaciones que se han dado. Entonces, vamos a hacer un análisis de causa y efecto de lo que está pasando, ¿no? Y en base a nuestro análisis de causa-efecto, causa-raíz, vamos a trabajar en cada una de estas barreras, ¿no? Entonces, acá les voy a mostrar algunos ejemplos que ya han sido enviados por las redes, ¿no? Hemos tenido ejemplos muy buenos, hay algunos que hay que mejorar un poco, que ya se les ha comunicado de forma directa a cada uno de los encargados, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta red ha analizado por qué se da el uso indebido de cisteína. Puede ser algo causado por el paciente, quiere decir que el paciente de repente tenía síntomas leves de COVID, o paciente presentaba una descompensación por abundantes secreciones y pensaban que por eso era la dificultad respiratoria, o simplemente porque trataban de mejorar los síntomas que tenía el paciente, ¿no? Lo daban como un sintomático más. En el caso del proveedor o personal asistencial, médico encargado, hablamos de que normalmente hay poca comunicación entre médicos, ¿no? Muchas veces, justamente recordemos que las áreas de COVID han sido áreas bastante restringidas, personal al mínimo, evitaba contacto con los demás, ¿no? No existía de repente mucha comunicación entre personal asistencial, de repente el tiempo era muy limitado para ver cómo estaban sus pacientes, por ahí alguien no revisó la guía, no revisó el tratamiento actual y por desconocimiento continuábamos usando. ¿No? En la parte de procesos, generalmente, bueno, lo que ellos plantean, ¿no? Ellos dicen que no hay recordatorios activos sobre las guías de práctica clínica, ¿no? Sin embargo, recordemos que como parte de IEPSI, las guías son publicadas, son actualizadas y están para que nosotros entremos libremente por la página de IEPSI, ¿no? Hablan de que no hay mecanismo de control interno, ¿no? En los servicios involucrados en el proceso. Entonces, a lo que ellos hacen mención es que de repente no hay alguien que esté controlando el uso de estos fármacos, cuando en realidad el personal asistencial es quien debería no indicarlos si es que no hay mayor beneficio. En cuanto a las políticas de las CIPRES, ¿no? De repente veían que el paciente tenía muchas secreciones, no contaban con otro mucolítico, requerían aparentemente darle algo para ayudar a expectorar, ayudar a eliminar esas secreciones y le daban cisteína, ¿no? Y como parte del plan que ellos consideran deficiente, que no hay un programa de capacitación, ¿no? Docencia en el servicio de medicina interna, o en el servicio general de medicina, ¿no? Entonces, justamente por este análisis que han hecho, por esto que hemos conversado, y como bien lo dijo la doctora Lourdes Carrera al inicio de esta charla, en base a que los hemos escuchado, hemos visto que el mayor problema que plantea el personal asistencial y los jefes de las redes es que aparentemente consideran que no tienen una capacitación adecuada,
¿no? Recordemos que cuando se elaboró la guía de práctica clínica COVID, esta fue lanzada, se hizo difusión por todas las redes sociales, se les invitó a la lectura y a la explicación que fue llevada en la misma página, ¿no? Se trató de difundir de la mayor forma posible. De repente, no todos pudieron acceder, no todos pudieron enterarse, y es por eso que la finalidad de este curso, ¿no? Para poder hacer que todos conozcamos en realidad qué es lo que dice actualmente la guía, cuáles son sus recomendaciones y cómo debemos cumplir esas recomendaciones. Este es otro ejemplo justamente de un análisis causa-raíz. Hablamos del hospital de Yurimaguas en este caso, pero hace un análisis general, ¿no? No específicamente de cada indicador, sino en general de todos los indicadores que ellos presentaban una adherencia deficiente. Entonces hablaban de que hay factores que están relacionados a las tareas, ¿no? Ellos mencionaban contratación de personal profesional no idóneo o no capacitado de repente en ese momento, con una falta de adherencia a las guías de práctica clínica, ¿no? Personal profesional multidisciplinario con escaso manejo en pacientes COVID, personal que de repente incumple responsabilidades o personal que no cuenta con las capacitaciones adecuadas, ¿no? Recordemos que, solo para hacer mención, COVID, estamos en pandemia, es algo nuevo, algo que no muchos conocíamos y que hemos ido aprendiendo en el camino. Entonces, de repente pedir nosotros contratación de personal capacitado no sea lo idóneo, lo que nosotros deberíamos pedir y que es parte ya del trabajo de gerencias de redes, ¿no? Del mismo médico asistencial es capacitarse, revisar continuamente, constantemente las actualizaciones que tengamos para dar el mejor manejo a nuestros pacientes, ¿no? Aquellos factores relacionados con agentes y recursos. Ellos mencionan que de repente no contaban con los insumos en ese momento, sobre todo en la localidad, ¿no? Hablamos de que están en Yurimaguas, adquisición de insumos sin especificaciones, adquisición directa en algunas sedes, ¿no? En cuanto a las condiciones de trabajo, factores ambientales, un ambiente laboral que no era aparentemente el seguro, de repente tenían el menor contacto con el paciente, no podían evaluarlo de forma adecuada y en algunos casos pues se daban todos los medicamentos que se le puedan dar para tratar de que nuestro paciente evolucione favorablemente, ¿no? Algunos mencionan en cuanto a la infraestructura, ¿no? Que no contaban con las normas de seguridad adecuadas. En cuanto a los factores individuales, evidentemente experiencia mínima en el manejo de COVID porque justamente los casos han sido nuevos. En cuanto a los factores relacionados a la comunicación, ¿no? De repente no tomaron las medidas adecuadas para implementar la comunicación e información. De repente por ahí sí, alguien sí se enteró de que había una capacitación, de que estaban lanzando la nueva guía, pero no lo compartió con sus demás compañeros, con las demás personas de la red, ¿no? O sea, no cuentan con un área específica de comunicación e información dentro de ese establecimiento. Factores relacionados con la formación y aprendizaje, ¿no? De repente, justamente porque como hemos y continuamos en pandemia, está bastante limitado el contacto cercano, pues ya no se generaban estos espacios de discusión de casos clínicos, ¿no? De repente no tenían la debida importancia en cuanto al personal, ¿no? Por digamos, descubrir algo nuevo, ver, ¿sí? Y en cuanto al autoaprendizaje, pues no lo han llevado de forma adecuada. En cuanto al trabajo en equipo, bueno, de repente las condiciones laborales, ellos mencionan que cada uno trabajaba de forma individual, ¿no? Cuando deberíamos ser todos parte de un equipo, ¿no? Coordinar, definir
ojo, ¿por qué estoy usando esto? ¿Por qué lo dejo de usar? Yo he leído tal cosa, esto tiene mayor evidencia. Es algo que siempre nosotros debemos hablar, como les decía, siempre guiarse, ¿no?, de alguna forma, de medicina basada en evidencia. En cuanto a los factores del paciente, pacientes con creencias tradicionales, ¿no?, pacientes con escasas prácticas de hábitos saludables, factores que ya de por sí, ¿no? Pacientes que ya venían tratados de la casa, que ya habían recibido de todo, y de repente nosotros, simplemente por no quedar mal con el paciente, o por no hacer que nuestro paciente pierda esa seguridad que nosotros como personal asistencial debemos transmitir, continuamos con la medicación que ellos ya venían tomando. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado? Justamente hacer un análisis de nuestros indicadores con baja o adherencia intermedia, ¿no? Y ver, una vez que hemos determinado cuál es nuestro indicador, qué es lo que vamos a hacer, cuáles van a ser las medidas que yo voy a tomar para que mi indicador salga de esa baja o adherencia intermedia. O sea, ¿cómo voy a trabajar? ¿Dónde voy a realizar este trabajo? ¿Quién va a ser el encargado de supervisar que se cumpla lo que yo estoy pidiendo que se haga? ¿Cuándo voy a empezar a hacerlo? ¿Cuándo vamos a empezar a supervisarlo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿No? Entonces, igual se conversó con todas las redes, hemos recibido ejemplos y acá se los voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, en caso del indicador, en cuanto al uso de antibióticos, lo que nosotros planteamos, ¿qué acciones tomar en base a eso, no? O sea, primero, nuestro análisis que lo vimos al inicio, el análisis de por qué tengo este problema. Ya analicé mi problema, ya sé qué cosas tengo que mejorar, ¿no? Puedo mejorar la parte asistencial, la parte de educación, entre otras. Entonces, lo que hemos visto es que la gran mayoría nos pone a capacitar periódicamente a los médicos asistenciales sobre el uso de antibióticos, ¿no? De repente, en este caso, hacen referencia específicamente al uso de antibióticos en pacientes COVID, ¿no? Entonces, ¿dónde es que se va a realizar? Generalmente, a nivel de hospitalización, ¿no? Entonces, el equipo médico capacitado se sugiere que pueda implementar estas capacitaciones, ya sean mensuales, trimestrales, semanales, como ustedes puedan realizarlo. Entonces, ¿quién lo va a realizar? Generalmente el médico capacitador, ¿no? Algún médico o jefe de servicio que se determine en cada una de las redes o en cada una de las CIPRES y que tenga una capacitación constante, de repente sea el encargado de revisar las guías que se están lanzando, que tenga comunicación directa con el grupo elaborador, ¿no?, entre otros, y que tenga la capacitación, esté actualizado y que pueda brindar esta información actualizada al resto del equipo. ¿Cuándo es que se va a empezar a ejecutar esto, no? A la semana de haber definido cuál va a ser nuestro plan de trabajo, a la quincena, al mes, entre otros. Y cómo nosotros vamos a saber si esta capacitación sirve o no, ¿no? ¿Cómo vamos a visualizar si nuestra capacitación ya la dimos y tenemos que ver que nuestros médicos o nuestro personal asistencial esté cumpliendo? Y para eso vamos a realizar auditorías de historia clínica. ¿Quién lo puede hacer? Dependiendo del establecimiento, el médico jefe del establecimiento, el mismo médico capacitador, el jefe del servicio o un médico auditor, si es que lo tenemos, ¿no? Otra de las opciones a tomar que se plantean, por ejemplo, es que se debe sustentar el uso de antibióticos, ¿no? Yo tengo un paciente que ingresa a hospitalizarse con el diagnóstico de COVID y yo tengo que escribir en la historia clínica por qué le voy a iniciar antibióticos o por qué le estoy dando antibióticos apenas mi paciente ingresa, ¿no? De repente le pido exámenes y por ahí hay algún examen que yo considero que está alterado y que por eso necesita tratamiento antibiótico, lo tengo que escribir, ¿no? Por ahí ya mi paciente viene con un cultivo o le realizo un cultivo y tengo crecimiento bacteriano pues a las 12, 24 horas y con esos sustentos, pero tiene que estar escrito en la historia clínica.
¿no? De repente me guío por los marcadores inflamatorios. Igual, todo eso tiene que estar sustentado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o quién va a verificar esto? ¿Cómo se va a hacer? ¿No? Personal de farmacia, que son los encargados generalmente de dispensar la medicación, de dispensar los antibióticos, debe verificar. Enfermería también debe ser capacitado para verificar el sustento del médico tratante, ¿no? No estoy diciendo que farmacia o enfermería va a decirle al médico, no lo hagas. No. Recordemos que finalmente es una recomendación, ¿no? Y a esta recomendación tenemos que añadirle nuestro criterio clínico. Pero nuestro criterio clínico tiene que estar escrito. ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces, ¿quién va a ser el encargado justamente de verificar esto? ¿No? Químico farmacéutico, el médico auditor. ¿Cuándo debemos empezar a trabajar? Igual, a la semana, al mes, la quincena, ¿no? Y justamente, ¿cómo voy a verificar yo? Porque farmacia debe elaborar un resumen de qué pacientes o qué historias se les ha dado antibióticos las primeras 48 horas desde el ingreso, ¿no? Entonces, con ese informe de farmacia, probablemente el médico auditor, jefe de servicio, cualquier personal asistencial que yo designe puede revisar esta historia y verificar que esté de sustento, ¿no? Que esté de sustento para poder usarlo, ¿no? En el caso de antibióticos de alto costo, generalmente estos deben ser autorizados por el infectólogo, jefe de servicio o jefe de establecimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que la polifarmacia, que es algo muy frecuente que hemos visto en pacientes hospitalizados por COVID, también no solo van en no tener un beneficio con nuestros pacientes, sino que generan costos elevados en cada uno de nuestros pacientes, costos elevados en cada atención, en cada día que nuestro paciente está hospitalizado. Entonces, para evitar el uso indiscriminado de medicamentos de alto costo, lo que se sugiere es que de repente se dé la indicación, pero que esto sea autorizado por un infectólogo, si es que el establecimiento cuenta con un infectólogo como tal, sino el jefe de servicio o jefe de establecimiento, ¿no? Que evidentemente confirme que este paciente requiere el uso de ciertos fármacos, ¿no? ¿Quién va a ser el encargado de revisar que esto sea así? Farmacia, ¿no? Farmacia dice, ojo, el médico ha prescrito tal antibiótico, voy a revisar si el médico infectólogo o el jefe de servicio ha avisado esto, está autorizando que sí lo usemos. Entonces, ¿quién va a realizar esta supervisión? Ya sea farmacia o el médico auditor. ¿Y cómo vamos a analizar esto? Generalmente en reuniones de servicio, ¿no? Vamos a discutir qué pasó, qué usamos, por qué usamos, cuál ha sido la forma de demostrar el por qué lo estamos usando. En cuanto al indicador, por ejemplo, del uso de ivermectina, nuevamente hacen mención que debemos capacitar periódicamente a nuestro personal asistencial, ojo, sobre todo en las restricciones para utilizar ivermectina. ¿Quién se debe encargar? Al igual que en el anterior ejemplo, un equipo de médicos capacitados. ¿Cómo lo vamos a verificar? Realizando realizando las auditorías, ¿no? Otro de los ejemplos era que el médico auditor o jefe de servicio verifique que en la historia clínica el paciente tenga alguna patología previa, ¿no? O alguna patología que sustente el uso de ivermectina. Recordemos que generalmente hablamos de parasitosis, ¿ya? Y para nosotros demostrar esto, debemos tener algún examen, de repente en el examen físico, o anexar el CIE-10 con su debido sustento, ¿no? Entonces, ahí hablamos de que estamos dando ivermectina no para la patología de COVID, porque ya vimos que COVID no se trata con ivermectina, sino para otra patología adicional que se ha presentado con su debido sustento, ¿no? Entonces, ¿quién se va a encargar de verificar esto? Farmacia o enfermería, ¿no?
¿Quién justamente va a ejecutar esta acción? El químico o el médico auditor. Y generalmente nosotros nos vamos a verificar una vez que farmacia emita el informe sobre dispensación de estos medicamentos en algunas historias clínicas. Por ejemplo, en el uso de acetilcisteína, recordemos que ahí teníamos el pequeño asterisco de si es un paciente crónico, sí lo puedo dar. Entonces, tenemos que tener esta salvedad, ¿no? Al igual que en los dos ejemplos previos, nos hablan de que debemos capacitar previamente a nuestros médicos sobre las restricciones de su uso. Igual, quien lo lleva a cabo, nuestro equipo de médico capacitado, generalmente lo vamos a verificar en reuniones de servicio, ¿no? Otra de las acciones que planteaban era limitar el uso de acetilcisteína para patologías pulmonares crónicas. Y para ello tiene que estar registrado el CIE-10 de esa patología crónica y tiene que tener alguna forma de demostrar esa patología crónica, ¿no? ¿Cómo va a ser realizado? ¿No? Ya sea que farmacia o enfermería, generalmente farmacia, porque recordemos que en ESI nosotros ingresamos los códigos al sistema y efectivamente cuando le llegue la información a farmacia va a figurar cuáles son los diagnósticos de este paciente. Y entonces farmacia va a definir, ok, correcto, figura el código de una de las patologías crónicas, voy a dispensarlo. Pero si no tengo mayor sustento, de repente no puedo dispensarlo. El encargado químico farmacéutico, médico auditor, lo voy a evaluar a la semana, quincena, mes de capacitación, y mi forma de supervisar realizando auditorías de la historia clínica, ¿no? Recordemos, otra de las acciones que mencionaba es capacitar a nuestros médicos sobre el uso del CIE-10, ¿no? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a solo colocar el diagnóstico y no usar el CIE-10, o solo colocar el diagnóstico principal y no con los diagnósticos secundarios, ¿no? Entonces se les tiene que explicar el por qué. Recordemos que deberíamos ingresar todos los CIE-10 para saber ante qué patologías nos estamos presentando en cada uno de los pacientes, ¿no? Igual, farmacia debe ser el encargado de verificar esto. Tenemos que ver los informes de farmacia de la dispensación de estos fármacos. Entonces, otro de los ejemplos que nos mostró alguna de las redes asistenciales justamente hablaban del uso de acetilcisteína de forma ambulatoria, de forma hospitalaria, que no estuviera en un contexto de un ensayo clínico, ¿no? Que ha sido la gran mayoría de pacientes que hemos tenido. Entonces, ¿qué sugerían ellos? ¿Qué acciones deberíamos tomar o qué acciones sugieren que se debe implementar en su establecimiento, ¿no? Informe semanal que elabore farmacia sobre el uso de acetilcisteína, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál era la meta? Lograr una adherencia plena a las recomendaciones, ¿no? Realizar la supervisión de manera estandarizada, se debería llevar a cabo en todas las áreas COVID. ¿Quién debe ser el encargado? Justamente jefatura de servicios, jefatura de áreas críticas. En algunos casos hablan de jefatura de guardia en el caso de realizar visitas inopinadas, ¿no? Ellos nos indicaban un periodo de evaluación que, según lo que nos indican, ya se debe estar llevando a cabo en los establecimientos, ¿no? Y que debían tener reuniones con el departamento de farmacia, justamente para coordinar el flujo, los monitoreos de servicio en cada una de las áreas, sea de emergencia y de hospitalización. Mencionaban como otra de las opciones el monitoreo del uso adecuado del fármaco, ¿no? Que se cumple en el establecimiento. Recuerden que fibrosis quística es uno de los diagnósticos que están aceptados, ¿no? Y que no son muy frecuentes. Entonces, efectivamente, ellos hablaban de verificar la comorbilidad existente, que se cumple en todas las áreas de COVID, ¿no? Que jefaturas, ya sea de áreas críticas o servicios, sean los encargados de evaluar en un periodo de tiempo, que en realidad es bastante amplio lo que están mencionando. Nuestras evaluaciones tienen que ser cortas, entonces recuerden que vamos evaluando periódicamente, ¿no? Ellos plantean un plan de capacitación continuo trimestral en cada servicio.
Otra de las cosas que mencionaban era auditoría de las historias clínicas de forma aleatoria, ¿no? Justamente para evaluar qué terapéutica están empleando y la pertinencia del uso del TCC-INARO, ¿no? Sobre todo reducir polifarmacia, se debe revisar en todas las áreas de COVID, jefaturas de servicio, áreas críticas, nuevamente, plan de capacitación, evaluación y actualización. Recordarles que así como se ha hecho esta primera evaluación, ya se les mencionó a las respectivas redes analizadas de que ya estamos próximos a nuestro segundo periodo de evaluación, que va a ser el segundo semestre de 2021, para volver a valorar nuestras adherencias. O sea, recordemos que nuestra meta es una adherencia alta, ¿sí? Adherencia alta, no intermedia, no deficiente. Lo que buscamos es una adherencia alta y justamente que en base a lo que han presentado las diferentes redes, lleguemos a un consenso y podamos mejorar. La primera pregunta nos dice, ¿por qué las revisiones sistemáticas son las más adecuadas para la elaboración de guías de práctica clínica? Ok, creo que esa era una pregunta para el doctor Montes sobre todo, ¿no? Que es quien ha tocado la parte de guías de práctica clínica. En este caso hemos visto un poco de la evaluación de adherencia, pero sí, normalmente revisiones sistemáticas hace una revisión de los diversos estudios que tenemos, ¿no? Eh, generalmente vamos a ver en nuestras bases de búsquedas, al hacer estas revisiones, generamos y buscamos los estudios que tengan mayor peso, de repente mayor población, mayor personas en el rango que estamos buscando, ¿no? Y que ya son estudios que están demostrados, que tienen conclusiones que nosotros podemos validarlas como tal. Entonces, digamos, son de mayor peso para poder tomar una decisión. Muchas gracias, doctora. Una siguiente pregunta nos dice, la vitamina C y D no está en el petitorio de los hospitales. ¿Cuál sería el motivo? En realidad sí están como parte de petitorio. De repente en algún momento no hemos contado con ellos. No están como tal, como vitamina C, vitamina D, sino están con sus nombres genéricos, ¿no? Están como D2 hidroxi carbonato, si no me acuerdo, y está como ácido ascórbico, ¿no? Entonces sí los tenemos en petitorio. Ok, doctora. Una siguiente pregunta. ¿Podemos compartir parte de la información con nuestros servicios para ver mejoras? Sí, en realidad, como les decía, hemos tenido reuniones con las mismas redes, se les ha puesto, lo que tengo acá es un consolidado, ¿sí? Pero lo que les hemos presentado a las redes ha sido el resultado de cada uno de esos establecimientos, de cada una de las IPRES que conforman estas redes y que todo eso está publicado, está justamente para el acceso de los que han asistido a las charlas para que puedan generar las mejoras que deben ser. Gracias, doctora. ¿Cuándo se llevará a cabo la segunda evaluación? Probablemente en enero, como les decía, la segunda evaluación conforma el segundo semestre, ¿no? Lo ideal sería abarcar a partir del 1 de julio al 31 de diciembre, sin embargo, tenemos esa brecha de un mes que ha sido el mes de junio, ¿no? Que no ha sido analizada al momento. Entonces, probablemente nuestra segunda evaluación abarque esos 7 meses, pero sí ya la debemos realizar en el mes de enero. Las siguientes evaluaciones, porque no es que queda ahí, sino las siguientes evaluaciones las vamos a hacer de forma trimestral probablemente o semestral, pero sí se va a seguir evaluando. Y tener en cuenta de que la evaluación al momento ha sido solamente en guías de práctica clínica de COVID, pero para adelante todas las guías que estamos elaborando deben ser evaluadas, deben tener la evaluación de la adherencia para que por favor puedan ir cumpliendo las recomendaciones que se dan. Gracias, doctora. Una siguiente pregunta. De acuerdo al número de pacientes que tenga el centro, el control o la autorización de todos los antibióticos es bastante compleja. Si el volumen y recambio de los pacientes es alto,
Faltó aquí parte de la pregunta, creo. Al participante que realizó la pregunta, ¿podría por favor ampliarlo o aclararla? De repente lo que hace referencia es que al tener una población muy alta va a ser muy difícil la restricción de antibióticos, ¿no? Entonces, de repente en el caso de que se pide que sea evaluado por un infectólogo o que sea evaluado por el jefe de servicios, ¿no? Lo que les he mostrado en los últimos cuadros son sugerencias, ¿no? Entonces son sugerencias de cómo ustedes deben analizarlo en cada uno de sus establecimientos, ¿no? Tienen que ver, obviamente, las facilidades que tienen cada establecimiento, tienen que analizar la cantidad de pacientes que están tratando para poder ver esas limitaciones. Muy bien, doctora, con esta última intervención hemos terminado la ronda de preguntas. Y ante todo, el agradecimiento y reiteramos nuestras felicitaciones por su brillante exposición. De igual manera, un reconocimiento muy especial a la organizadora de este evento, la Oficina de Administración del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación y ETSI, eSalud, por su preocupación por capacitar a sus colaboradores. Para terminar esta primera ponencia del día de hoy, por favor, doctora, unas palabras de conclusiones y recomendaciones a sus participantes. Bueno, recordarles una vez más que JETSI como tal elabora las guías de práctica clínica en beneficio tanto del personal asistencial como de los pacientes, ¿no? Las recomendaciones que damos son en base a medicina basada en evidencia, que tenemos estudios demostrados que efectivamente las recomendaciones que se dan tienen un mayor beneficio y no olvidarse que estas recomendaciones pues van a ser evaluadas, ¿no? Vamos a evaluar el cumplimiento y por favor traten de llegar a analizar qué está pasando en cada una de nuestras redes, por qué no estamos cumpliendo, qué está pasando, de repente mayor capacitaciones. Este ha sido una primera charla de capacitación en general para todos. Esperamos que les haya servido y que podamos seguir adelante y trabajar en base a esto. Muchas gracias, doctora Gloria Edith Torres Maraví, por su brillante ponencia, su participación. Sé que hace usted un alto en sus actividades, pero que justamente en pro de la capacitación, de brindarnos, compartirnos cada uno de sus conocimientos, su experiencia, hace de que este curso se vea beneficiario a cada uno de los participantes, porque es importante la capacitación continua en estos temas que son muy importantes en esta actualidad con toda la coyuntura que se ha vivido, con profesionales a uno con los que podemos contar y tenemos las gracias de poder contar en nuestro país, y es importante contar este espacio para poder conocer cada una de las experiencias de ustedes, los profesionales que están en el campo. Muchas gracias, doctora.